La guerra de Rusia en Ucrania ha sido un desastre tras otro, pero lo del 19 de enero podría ser su movimiento más estúpido. Las fuerzas de Putin, desesperadas por avanzar, idearon un plan ridículo: asaltar las defensas ucranianas en motocicletas. En una de las áreas más fortificadas del frente, Rusia envió a 100 soldados en bicicletas directo al fuego ucraniano. El resultado, una masacre. Solo un soldado sobrevivió este bizarro asalto. Apenas. ¿Cómo pensó el ejército de Putin que esto era buena idea? ¿Por qué Rusia sigue enviando a sus soldados a misiones suicidas? Analicemos este desastroso error y lo que revela sobre el deterioro del esfuerzo militar de Rusia. La estrategia con motocicletas se basaba en velocidad, maniobrabilidad y el factor sorpresa. A pesar del estancamiento en el frente de Donbass durante el último mes, los números sugieren que el ejército ucraniano probablemente sigue en desventaja numérica y con déficit de equipo para cubrir todo el campo de batalla. Es posible que la inteligencia militar rusa haya creído que el uso de ataques rápidos dispersos en un área más grande podría haber causado que las defensas ucranianas se debilitaran demasiado en cualquier punto particular cerca de la ciudad de Siversk. Las tropas rusas aparentemente agotaron todas las demás opciones para entrar a la ciudad, ya que las montañas circundantes hacían visible a cualquier fuerza invasora para el ejército ucraniano. Los esfuerzos anteriores de utilizar infantería mecanizada no consiguieron resultados importantes. Los soldados a pie se moverían muy lentamente por el terreno accidentado alrededor de la ciudad. Los tanques y otros vehículos de apoyo a la infantería no podían navegar por las colinas mientras proveían fuego de cobertura para las tropas y eran más visibles para los drones y la óptica convencional de largo alcance. Así que las fuerzas rusas idearon un plan completamente diferente. Al deshacerse de la pesada armadura, como las motocicletas previamente mencionadas, esperaban que los soldados pudieran cubrir suficiente terreno rápidamente para dar a Ucrania demasiados objetivos viables. Abrumadas con tropas de movimiento rápido, las fuerzas ucranianas podrían haber eliminado a la mayoría de los atacantes, pero se habrían visto obligadas a traer tropas de otro lugar para hacerlo, abriendo una oportunidad para un ataque allí. Además, las motocicletas tienen otra ventaja: la pura velocidad. Ucrania utiliza drones comerciales de velocidad media y alcance bajo, adaptados con portadores de minas, municiones o cámaras avanzadas para crear zonas de matanza. Estos drones de vista en primera persona normalmente no superan las 50 millas por hora. Si la mayoría de los drones ucranianos son relativamente lentos en comparación con las motocicletas, entonces tiene mérito usar vehículos ligeros y rápidos para superarlos en velocidad. La suposición de que la velocidad y maniobrabilidad eran adecuadas se respalda en parte por el hecho de que Rusia aún mantiene una logística relativamente sólida en el área. El ejército podría desplegar rápidamente un flujo aparentemente interminable de tropas en la zona, intentando romper o al menos agotar la defensa ucraniana. Sin embargo, este plan tuvo varios problemas desde el principio. No está claro cuánta información tiene la inteligencia militar rusa sobre el equipo y las capacidades reales de las tropas ucranianas estacionadas alrededor de la ciudad. El ex coronel general Gennady Anashkin fue despedido del ejército por falsificar la magnitud de las pérdidas rusas y exagerar su progreso en el frente. Probablemente los informes de campo de la zona bajo responsabilidad de Anashkin también eran incorrectos. Esto podría implicar que las fuerzas rusas se lanzaban a la acción con información limitada o subestimando significativamente la cantidad de tropas y drones que les esperarían en la línea defensiva alrededor de la ciudad. Esto podría explicar, o al menos intentar explicar, por qué Rusia solo utilizó 100 tropas el 19 de enero. Por otro lado, eso aún lo convertiría en uno de los mayores avances individuales por territorio de la guerra. Además, Rusia ha mantenido una ventaja numérica, especialmente en vehículos blindados, artillería y fuerzas aéreas. Aunque las fuerzas aéreas y la artillería rusa no operaran a su máxima eficiencia, como no lo han hecho por mucho tiempo, los tanques y vehículos de apoyo de infantería siguen siendo la forma en que Rusia podría obtener una ventaja. Prescindir de eso por motocicletas y vehículos apenas blindados parece contraproducente. Curiosamente, no es la primera vez que Rusia decide usar motocicletas con este fin. Las operaciones previas con vehículos móviles se efectuaron mayormente en 2024, según un informe de mayo que insinuaba una estrategia parecida. En ese momento, la situación era peor, ya que se utilizaban carritos de golf modificados y bogies de dunas en lugar de motocicletas con apoyo de infantería o vehículos ligeros blindados. Aunque los bogies de dunas tienen especificaciones similares a una motocicleta, como mayor velocidad y maniobrabilidad en terreno accidentado, y pueden transportar más soldados, sufren de falta de armadura. La parte superior abierta del buggy hace que sea relativamente fácil usar drones portadores de minas para aniquilar todo el convoy de vehículos. La falta de armadura probablemente explica por qué los intentos anteriores tuvieron un desempeño ligeramente mejor,
pero aún así terminaron en una derrota total. Una táctica similar también se utilizó en el verano de 2024 durante la ofensiva en Kharkiv. En dicho esfuerzo, los soldados utilizarían motocicletas para desplazarse parte del trayecto antes de abandonarlas por completo y seguir a pie o con vehículos de apoyo de infantería. Ya sabes cómo terminó ese intento. La ofensiva de verano fue un fracaso colosal, con aproximadamente 70.000 bajas rusas en 2 meses de combate. Peor aún, la campaña de verano usó vehículos blindados y bicicletas, mejorando en teoría las defensas y la supervivencia. Pero esta operación no fue diferente. Rusia esperaba que las motocicletas fueran rápidas y numerosas para hacer la diferencia, pero los drones ucranianos las detectaron casi al encender sus motores. Las imágenes grabadas mostraron que, aunque Rusia sí utilizó algunos vehículos de apoyo de infantería, específicamente vehículo de combate de infantería, estos fueron eliminados rápidamente por drones antes de que las motocicletas pudieran avanzar mucho en el frente actual. Después los drones podían eliminar a los soldados individualmente. La falta de planificación afectó a los soldados rusos, quienes vacilaron y entraron en pánico. Aunque algunos soldados realizaron maniobras erráticas para evadir drones y artillería, el pánico hizo que muchos murieran más rápido al interponerse en el camino de los demás. Para empeorar las cosas, las fuerzas contradrone ucranianas también deshabilitaron los drones que Rusia planeaba usar para apoyo y fuego de cobertura, o como un objetivo alternativo para los ucranianos. Esta combinación de que los rusos sean descubiertos mucho más rápido de lo anticipado, sin opciones de apoyo y en vehículos que prácticamente no ofrecen defensa contra disparos o drones, significa que realmente no había otro resultado esperado de todo el desastre. De alguna manera, es sorprendente que un soldado lograra sobrevivir aunque fuera capturado por el ejército ucraniano, en lugar de que todos simplemente fueran asesinados en acción. Entonces, con instancias anteriores de guerra, basada en motocicletas que ponen a las tropas rusas firmemente 6 pies bajo tierra, ¿por qué el ejército decidió hacer este movimiento de nuevo? Bueno, aparte de la falta de información, podría ser que el ejército ruso está desesperado por una victoria en el área, lo cual podría derivar de varios factores diferentes. El avance militar ruso ha sido más lento de lo que Putin anticipaba, especialmente considerando las enormes pérdidas sufridas durante el año previo. A pesar de que la ofensiva logró capturar vastas áreas a finales de 2024, Ucrania también retuvo cierto control sobre la región rusa de Kursk y lanzó ofensivas en las regiones aledañas. Ucrania, que estuvo a la defensiva durante los primeros 2 años y medio de la guerra, logró sorprender al ejército ruso con una ofensiva. Esto implicaba que Rusia debía redirigir tropas para repeler la invasión, una acción tardía, ya que la contraofensiva inició solo un mes después de que el primer soldado ucraniano llegara a Kursk. Como resultado, Ucrania tuvo prácticamente libre dominio sobre Kursk, ya que se encontró con una resistencia mínima de reclutas que no tenían suficiente experiencia o equipo. La invasión de Kursk provocó más debacles, como el desempeño deficiente de las tropas enviadas por Corea del Norte a Kursk, como era de esperarse. Esto deterioró aún más la reputación de Rusia y su ejército aún tuvo que destinar recursos importantes para tratar de recuperar Kursk. Parecería que a pesar de una ventaja numérica, Rusia no ha logrado llevar a cabo la guerra en varios frentes. El uso final de motocicletas como carne de cañón probablemente buscaba distraer a las fuerzas ucranianas. Dado que la acción fracasó, es evidente que el plan falló en algún momento. Rusia depende políticamente de mantener una ilusión de progreso y dominio sobre Ucrania para sus alianzas internacionales y para pacificar a su propia población. La principal retórica del Kremlin durante la guerra ha sido que la operación militar especial en Ucrania estaba justificada y que Rusia ganaría el conflicto. Esto se debe no solo a la creencia de que Rusia tiene un ejército superior, que pudo haber tenido y desperdiciado al principio, sino también a que posee un imperativo moral y una posición superior para forzar a Ucrania a reincorporarse política y culturalmente a Rusia. A medida que la guerra avanza, la ilusión y propaganda que el Kremlin ha vendido desde el inicio se desvanece cada vez más. Aunque los grandes centros de población estén lejos de los combates reales, Rusia tiene un número limitado de reclutas que puede obtener de ellos. Pronto, las ciudades importantes verán más campañas de reclutamiento, lo que cuestionaría los logros del ejército en los 3 años de guerra. Esto lleva a escenarios y reportes complicados, donde incluso tomar aldeas o pequeñas ciudades cuenta como un éxito en los libros de Rusia. Imagina si la apuesta de Rusia resultara. Anunciar que las fuerzas rusas capturaron una ciudad con soldados en motocicletas habría dado a la población rusa un impulso moral importante, ya que implicaría que los ucranianos no podían manejar a los rusos fuera de vehículos blindados modernos. Habría sido aclamado como uno de los planes más ingeniosos ideados durante la guerra, y el ejército habría cabalgado esa ola de popularidad por meses. Estratégicamente, Rusia también tiene la mejor red logística en Donbass, en regiones cercanas a la ciudad de Siversk.
Esto permite a la inteligencia militar rusa no ver este acto como uno de desesperación, ya que las tropas podrían trasladarse a la región con relativa rapidez. Para el ejército ruso, esto pudo haber sido una apuesta calculada, basada en las posibles ganancias militares y políticas previamente mencionadas. No obstante, la cuestionable ventaja logística de Rusia en la región se reduce cada vez más. Esto se debe a que Ucrania está utilizando sistemas de drones más avanzados que nunca, lo cual discutiremos luego, pero también es contradictorio dado el progreso de las fuerzas rusas en otros lugares. Si el ejército ruso logra asegurar y ocupar un tramo de tierra, probablemente sea a costa de perder cientos de soldados que deberían ser reemplazados rápidamente por nuevas tropas. No obstante, si Rusia no es cautelosa, podría sobreextender sus fuerzas hasta el punto de inutilidad. Capturar una ciudad podría expandir el frente más allá de su capacidad actual de manejo. Además, debemos considerar que Ucrania ha incrementado sus ataques de largo alcance en los últimos meses. Esto se debió no solo al desarrollo de drones kamikaze de largo alcance por parte del país, sino también a la aprobación de Estados Unidos y la OTAN, permitiéndoles usar algunas de las armas donadas dentro de Rusia. Estos ataques se realizan en centros vitales de fabricación, industriales, de almacenamiento y logísticos en las regiones alrededor de Ucrania. Han permitido a Ucrania cortar algunos de los avances de Rusia desde la raíz al demoler carreteras y puentes para usar la infraestructura de Rusia en su contra. Sin embargo, la mejora de Ucrania en la guerra de drones ha sido una gran razón por la que los recientes intentos rusos de avanzar han tropezado. Al inicio de la guerra en Ucrania, los drones se usaban principalmente para vigilancia y ataques precisos, un concepto muy diferente al actual. Un dron volaría alrededor de los objetivos y luego lanzaría una carga explosiva para destruirlos. La pura escala de la guerra cambió la ecuación a favor de los números, lo que llevó a Rusia y Ucrania a reacondicionar drones comerciales para la vigilancia o ataques de un solo uso. Los drones comerciales resultaron ser mortales, a pesar de parecer o sonar ridículos en los informes. Sin embargo, los primeros drones enfrentaron varios obstáculos, siendo el alcance y la velocidad los cuellos de botella en su despliegue. Los drones comerciales tradicionales generalmente tienen un alcance y velocidad limitados en comparación con los vehículos terrestres y dependen de un centro de control para recibir instrucciones. Aunque más veloces que los humanos a pie, probablemente por eso temían tanto a la infantería ucraniana como rusa, aún requerían sorprender a los vehículos o lanzar minas y granadas desde arriba para evitar detección y contramedidas. Ucrania también ha estado desarrollando docenas de modelos de drones militares. A pesar de que los diseños se mezclan un poco, ya que solo se puede crear un dispositivo volador de tantas formas, las características que distinguen a los nuevos drones de los comerciales adaptados son su velocidad y alcance. Los drones de largo alcance pueden alcanzar cientos de millas, atacando objetivos en territorio ruso usando sistemas de guía, sistema de posicionamiento global y control remoto autónomo. Asimismo, los drones con vista en primera persona han mejorado su velocidad y capacidades. El taller Wild Hornets presentó un video e informe sobre un dron cuadricóptero que acelera hasta casi 200 millas por hora, superando la velocidad de vehículos militares, automóviles y motocicletas. Aunque los Wild Hornets aún no debutan en la guerra, otros drones ya alcanzan velocidades superiores a las 100 millas por hora. En ese punto, no hay vehículo terrestre que pueda alcanzar suficiente velocidad para superar a un dron y proteger a los soldados si un dron los alcanza, o tenga capacidad de carga y maniobrabilidad para que el soldado que lo opera sea más que un conductor con una pistola enfundada. Es difícil decir qué hará Rusia a continuación. El intento del ejército de cruzar un frente de batalla activo con motocicletas muestra niveles peligrosos de improvisación y toma de riesgos. Normalmente, esto sería celebrado por los ucranianos, ya que las medidas desesperadas suelen indicar que Rusia se ha quedado sin tácticas efectivas. Putin ha amenazado con el uso de armas nucleares y misiles balísticos con capacidad nuclear desde el comienzo de la guerra. A fines de 2024, Rusia lanzó un misil de largo alcance capaz de alcanzar América del Norte, en un intento de conseguir victorias para su ejército. Si Rusia continúa perdiendo, especialmente por planes mal concebidos, no se puede predecir cómo eso podría afectar las decisiones de Putin. Podría creer que la OTAN no tomaría represalias si Rusia usa una bomba nuclear contra Ucrania, dada la postura moral en la que el Kremlin centra su propaganda. De ocurrir, la guerra podría convertirse en una nuclear, poniendo en riesgo no solo a Rusia y Ucrania, sino al mundo entero. Por supuesto, también es posible que la OTAN vea los esfuerzos que Rusia ha hecho durante el último mes como en última instancia inútiles, y redoble sus esfuerzos para armar a Ucrania a través de donaciones de armamento avanzado, desafiando la amenaza de Putin de usar armas nucleares. Si drones o misiles alcanzan Moscú, revertiría la retórica que sustentó la guerra y podría llevar a Putin a perder apoyo interno
y producir un cambio significativo en el liderazgo ruso. De todos modos, una cosa es segura. Ucrania debería celebrar estos planes desesperados de Rusia, ya que significan que está desperdiciando valiosos recursos sin obtener casi ningún beneficio. Solo ayuda a cerrar la gran brecha numérica inicial entre los países. ¿Crees que Rusia hará algo aún más imprudente próximamente? ¿O sus acciones desesperadas indican que la guerra podría estar cerca de terminar? Cuéntanos en los comentarios y gracias por mirar.